Ella pidió una noche con otro hombre, yo le di dos opciones imposibles y ella nunca imaginó lo que pasaría después. Ella me entregó una nota escrita a mano a las 6:42 de la tarde mientras mi cena todavía estaba en el horno. Ni un mensaje de texto, ni una conversación, una nota doblada por la mitad, escrita con tinta verde y deslizada silenciosamente sobre el mostrador de la cocina mientras evitaba mirarme a los ojos y salía por la puerta. Solo tenía 12 palabras. Solo una noche. Necesito esto. No preguntes. No me sigas. Dejé que la lasaña se quemara, que se volviera negra y dura en el horno mientras me quedaba allí apretando ese pedazo barato de papel rayado como si fuera un documento legal que tuviera el poder de acabar conmigo. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía que me ahogaría con eso. Que mi cerebro daría vueltas como una máquina tragamonedas tratando de caer en la combinación correcta de traición, confusión y miedo. Y la peor parte, lo firmó con un corazón. Un maldito corazón. No su nombre. Ni siquiera su inicial. Solo un pequeño corazón verde, como si todavía tuviéramos 17 años. Y esto fuera solo una nota de amor. No la llamé. No le envié mensajes de texto. Me senté en el suelo de la cocina durante mucho tiempo tratando de averiguar cuándo dejé de ser un marido y me convertí en una especie de marcador de posición. A las 9:18 de la noche, vi el cargo de Uber en nuestra cuenta conjunta. A las 9:37 de la noche, vi el cargo del bar y salón Hawks Landing. A las 10:22 de la noche, nada, solo silencio. Para las 11:02 de la noche, ya había limpiado el mostrador, tirado la lasaña y me había servido un vaso de jugo de naranja porque tenía demasiadas náuseas para beber algo más fuerte. Luego escribí 2 oraciones, 2 líneas. Eso fue todo. No como venganza, no como un juego, solo equilibrio. Cuando regresó a casa a la mañana siguiente, con el cabello un poco desordenado, la voz demasiado casual, tratando de fingir que solo había salido a despejarse la cabeza, deslicé mi nota por el mismo mostrador. Ella la leyó. Sus labios dejaron de moverse en la segunda línea. Y fue entonces cuando todo su cuerpo se paralizó porque en ese momento, se dio cuenta de que lo que le había ofrecido no era perdón. Era una elección entre 2 puertas y ambas dolerían, una más que la otra. Al principio no tocó la nota, solo la miró fijamente como si pudiera explotar. Pude ver sus ojos escanear las líneas, luego mirarme a mí y luego volver al mostrador. Parecía que quería decir algo. Tal vez protestar, tal vez mentir, pero no salió nada. Así que lo dije por ella. Pediste tu noche. La tuviste. Ahora te toca elegir. Todavía silencio. El tipo de silencio que se alarga y comienza a crujir bajo su propio peso. Finalmente, recogió el papel con la mano temblando visiblemente. Yo sabía que ella no esperaba esto. Pensó que yo simplemente me rendiría, lloraría o gritaría. En cambio, le di estructura, y la estructura la asustaba más de lo que el caos jamás podría. La nota decía, puedes decirme la verdad ahora y me iré para siempre. Sin preguntas, sin dramas, sin suplicar. Un corte limpio. Tú sigues tu camino, yo el mío. O puedes mentirme en la cara y seguimos casados, pero yo tendré una noche con otra persona y tú nunca podrás preguntar con quién. Su respiración se entrecortó en la última línea. La volvió a leer 2 veces. Casi podía escuchar los cálculos ejecutándose en su cabeza, los engranajes rechinando dolorosamente lentos porque esta no era la reacción que ella había planeado en su mente. Ella esperaba que la traición le ganara lágrimas. En cambio, le di equilibrio y ella no sabía cómo existir dentro de eso. Finalmente habló apenas por encima de un susurro. ¿Qué clase de ultimátum es este? Me encogí de hombros, forzando mi voz a mantenerse estable, aunque mi corazón latía en algún lugar de mis oídos. El mismo que me dejaste cuando saliste por esa puerta anoche. Caminó de un lado a otro, se frotó las sienes, se mordió las uñas como siempre hacía cuando se estaba desmoronando. Ese no era Mace. Mira, no fue nada serio, solo estábamos hablando. No te pones lápiz labial rojo para hablar, dije, y sonó demasiado cortante. Al instante odié lo amargado que sonaba, pero no me retracté. Esta vez no.
Se sentó de golpe como si le hubieran quitado la silla de debajo de las rodillas. Me di cuenta de que quería discutir para tergiversar las cosas y convertirlas en algo que no eran. Pero no se lo permití. Sin explicaciones, dije, levantando una mano. Solo una elección. Entonces ella me miró. Realmente me miró como si me estuviera viendo por primera vez en años. No al chico que repone su leche de avena y finge que le importan las historias del baby shower de sus compañeras de trabajo. No al marido que le recuerda que tome sus suplementos de hierro, sino a alguien con un límite, una línea trazada en la arena. Y en el momento en que se dio cuenta de eso, su rostro cambió. ¿De verdad estás diciendo que te acostarías con otra persona?, preguntó un poco demasiado rápido, como si intentara atraparme en algo. No parpadeé. Solo si mientes. Ella se rió. No porque fuera gracioso, sino porque tenía miedo. Pensó que estaba faroleando. No lo estaba. Y aquí está la cuestión. No tenía a nadie en mente. No había preparado una cita de venganza. Ni siquiera quería una. Pero la oferta no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Si ella podía mentirme en la cara y aún así esperar que yo jugara al esposo, entonces más le valía estar dispuesta a dejarme hacer lo mismo. Dobló la nota lentamente y la volvió a colocar en el mostrador. Necesito tiempo, murmuró. ¿Tuviste tiempo?, le dije. Lo usaste anoche. Luego la dejé allí sola en el silencio que ella misma había creado. Y me fui a la cama sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, su respuesta llegó de una manera que no esperaba. Hizo su elección, pero no con palabras, sino con algo mucho, mucho peor. Me desperté con el olor a café. Ese detalle se me quedó grabado porque Karen nunca me preparaba café, solo para ella. Pero ahí estaba, una taza en mi lado de la cama, medio llena, un poco tibia. Casi pensé que estaba tratando de arreglar las cosas, tal vez iniciando algún extraño ritual de ofrenda de paz. Pero la nota adhesiva en la taza me dijo lo contrario. Decía, olvidemos que esto sucedió. Elijo la opción 2. El estómago me dio un vuelco. No porque eligiera la opción que significaba seguir casados. Una parte de mí, estúpidamente, esperaba eso. Sino porque la eligió con una mentira descarada, deliberada y en mi propia cara. Ni siquiera intentó justificar lo que pasó esa noche. Simplemente lo escondió debajo de la alfombra y esperaba que yo le siguiera la corriente. Como si yo fuera un perro que había ladrado demasiado fuerte y ahora necesitaba un premio para portarse bien. Dejé la taza intacta. Para el mediodía, ella estaba en la cocina actuando como si nada hubiera pasado. Me preguntó si quería ir a la ferretería más tarde, como si hubiéramos vuelto a arreglar estantes en lugar de un matrimonio roto. La miré fijamente. Llevaba puestos sus jeans de los sábados, los que tenían manchas de pintura de nuestra pared del dormitorio que intentamos hacer nosotros mismos y fracasamos. Su cabello todavía estaba mojado por la ducha. Se veía tan normal, tan aburridamente normal. Y, sin embargo, no podía dejar de ver el corazón verde con el que firmó aquella primera nota. Ferretería, repetí, más para mí que para ella. Claro, después de mi noche. Eso hizo que dejara caer la cuchara en el fregadero con un fuerte estrépito. ¿Qué? ¿Tu noche? Lo dije con calma. Elegiste la opción 2. Ya sabes lo que eso significa. Pensé que estabas faroleando, dijo con la voz en alto. No harías eso de verdad. No respondí. No tuve que hacerlo porque ella lo sabía. Podía verlo en mi cara. La forma en que no me estremecí, la forma en que finalmente la miré sin parpadear ni retroceder. Le había dado una puerta y ella la cruzó. Yo solo estaba siguiendo las mismas reglas. Así que, esa tarde, preparé una pequeña bolsa de lona. Nada dramático, solo un cambio de ropa y un cargador. Karen no me preguntó a dónde iba. Solo revoloteaba como un fantasma cerca del perchero, observándome, tal vez con la esperanza de que me acobardara. No lo hice. A las 6 de la tarde, ya estaba fuera de la casa. No fui muy lejos, solo al otro lado de la ciudad.
Una vieja amiga de la escuela secundaria llamada Mara se había mudado recientemente. No habíamos hablado en años, no desde el baile de graduación en realidad. Pero recordé que se había puesto en contacto conmigo por Facebook hacía meses para preguntarme sobre un acuario de arrecife para sus hijos. Busqué el mensaje y le escribí. ¿Todavía necesitas ayuda con ese acuario? Ella respondió en 5 minutos. Me encantaría. ¿Cuándo estás libre? Le dije, esta noche. La ironía no me pasó desapercibida. Karen tuvo su noche. Ahora era mi turno. Pero en el momento en que me estacioné afuera de la casa de Mara, no me sentí poderoso. No me sentí vengativo ni victorioso. Me sentí enfermo, como si estuviera entrando en una versión de mí mismo que ya no reconocía. Cuando abrió la puerta, sonrió como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Entré en esa casa con un objetivo, equilibrar la balanza. Pero lo que pasó esa noche no solo movió el peso, destrozó la balanza por completo. La casa de Mara olía a cera de limón y a un ligero humo de cigarrillo. No a humo fresco, sino de ese tipo incrustado que se aferra a los viejos recuerdos. Mis hijos están con su padre este fin de semana, dijo casualmente mientras servía 2 vasos de algo espumoso y sin alcohol. Creo que sintió que yo no estaba de humor para fingir que esto era una cita. No hablamos de la escuela secundaria. Tampoco hablamos de acuarios. Simplemente nos sentamos allí viendo las burbujas subir en nuestros vasos y bailamos alrededor del silencio como si pudiera romperse si nos movíamos demasiado rápido. Entonces, finalmente, Mara dijo lo que yo todavía no me había admitido a mí mismo. No estás realmente aquí por mí, ¿verdad? La miré, avergonzado. No, no lo estoy. Ella asintió, no pareció ofendida, no se levantó para echarme. Solo cruzó las piernas y dijo, ¿es venganza? No respondí porque no lo sabía. Odiaba a Karen en ese momento. Pero también la extrañaba. Odiaba extrañarla. Odiaba que hubiera convertido algo sagrado en algo desechable y luego esperara que yo viviera con ello como si no acabáramos de quemar nuestros votos vivos. Mara se inclinó hacia adelante. Sea lo que sea que intentes demostrar, no se sentirá como tú quieres. Y yo sabía que ella tenía razón. Pero me quedé. No nos acostamos. Quiero ser claro al respecto. Sé que esto probablemente arruiné cualquier fantasía que la gente quiera cuando hace clic en estas historias, pero no lo hicimos. Hablamos hasta las 2 de la mañana sobre la decepción, sobre los largos silencios en los matrimonios, sobre sentirse como el plan de respaldo en tu propia vida. Lloré una vez. Ella me sostuvo la mano por un rato. Ni siquiera nos abrazamos para despedirnos. Pero eso no importó porque cuando llegué a casa a la mañana siguiente, el auto de Karen no estaba en la entrada, pero su teléfono zumbaba como una alarma rota sobre la mesa de la cocina. Seguramente lo había olvidado. Fue entonces cuando vi que la pantalla se iluminaba. Nace. No tenía intención de mirar. Lo juro por Dios, no la tenía, pero el nombre seguía parpadeando una y otra vez como si quisiera hacerme sufrir. Entonces, justo cuando extendí la mano para silenciarlo, apareció otro mensaje. Anoche significó para mí más de lo que esperaba. No he dejado de pensar en ti. Y fue entonces cuando el suelo desapareció bajo mis pies otra vez. Ella mintió. Me mintió en la cara y eligió la opción 2. Me miró a los ojos y me dijo que podíamos fingir que nunca pasó, que no había hecho nada. Que seguíamos siendo nosotros. Pero no había sido sincera. No había vuelto a casa para reconstruir. Había vuelto para esconderse. Me quedé allí mirando su teléfono, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que intentaba romperme las costillas. No abrí ningún otro mensaje. No lo necesitaba. Con ese era suficiente. Pero hice una cosa. Le tomé una foto al mensaje. Solo una captura de pantalla. Y luego dejé el teléfono exactamente donde ella lo dejó. 1 hora más tarde, Karen entró como si no tuviera nada que esconder, con un café y una bolsa de tarjet, tarareando una estúpida canción pop en voz baja. Me sonrió, me besó en la mejilla y me preguntó si me había divertido anoche, y yo le dije, sí, de hecho tuve una gran noche.
específica. Sus ojos se dirigieron a la mesa de la cocina. La vi congelarse por un segundo cuando se dio cuenta de que su teléfono no estaba en su bolso. Luego sonrió de nuevo. Pensaba que podríamos salir esta noche, ya sabes, intentar empezar de cero. Le devolví la sonrisa, pero no era real porque ya sabía lo que iba a hacer a continuación. Y esta vez, ella no podría elegir. No sé qué fue peor. El hecho de que mintiera con tanta facilidad o el hecho de que pensara que yo era demasiado estúpido para darme cuenta. Pasé por los movimientos el resto de ese día como si estuviera actuando en una obra de teatro escrita por alguien que me odiaba. Karen preparó la cena. Yo me comí la mitad. Habló de persianas nuevas para la sala de estar. Yo asentí. Dijo que estaba orgullosa de mí por manejar las cosas con madurez. Casi me atragantó. Esa noche, mientras ella estaba en la ducha, subí al ático. No habíamos subido allí en un año, tal vez más. Estaba lleno de polvo, adornos navideños medio rotos y álbumes de fotos olvidados. Pero yo no buscaba nostalgia. Buscaba la caja de zapatos que sabía que ella no recordaba haber dejado. Estaba encajada debajo de un contenedor de bufandas viejas. Una caja de zapatos violeta, sin etiqueta, con una banda elástica manteniéndola cerrada. Adentro, tarjetas de exnovios, una flor seca de un baile formal de la universidad y un trozo de papel doblado que me detuvo el corazón. Era una carta de ella para alguien llamado Tra, fechada hace 6 años, 2 semanas antes de nuestra boda. Siempre serás mi que hubiera pasado si. Sé que me voy a casar con él, pero desearía ser lo suficientemente valiente para elegirte a ti. Tal vez en otra vida. Me quedé sentado allí por más de 1 hora releyendo esa línea. Desearía ser lo suficientemente valiente. Así que, ella ya se estaba conformando cuando se casó conmigo. Yo no fui su elección. Fui su compromiso, una apuesta más segura, el predecible y estable Daryl. No me amaba. No realmente. Solo se casó conmigo porque aparecí en el momento adecuado, dije las palabras adecuadas y nunca la asusté. Y creo que ese fue el momento en que algo dentro de mí se endureció. Dejé de estar triste. Dejé de estar confundido. Empecé a planificar. A la mañana siguiente, le di un beso en la frente antes de ir a trabajar y le dije que tuviera un buen día. Sonrió, todavía interpretando el papel, todavía fingiendo que no había dejado un rastro de traición manchado por todo nuestro matrimonio. Pero yo había terminado de jugar al esposo. A partir de ese momento, fui algo completamente diferente. No fui a trabajar. En cambio, conduje hasta la imprenta de mi amigo Miles. Me debía un favor. Hace años, le cubrí el alquiler en pesos cuando su antiguo propietario intentó desalojarlo por un pago atrasado. Entré y le dije que necesitaba imprimir algo discretamente, sin preguntas. Para cuando me fui, tenía 6 sobres. Sobres gruesos, uno para Karen, uno para Mace, uno para la mamá de Karen, uno para su jefa, uno para su mejor amiga, Leslie, y uno para mí, para recordarme que no estaba loco. Cada uno tenía una copia del mensaje de Mace. Ese asqueroso y engreído mensajito donde hablaba de lo significativa que había sido la noche anterior. No agregué nada más. Sin comentarios, sin subtítulos, solo la captura de pantalla, la prueba. No planeaba enviarlos de inmediato. Aún no estaba listo. Pero el solo hecho de tenerlos me hizo sentir que tenía el control de nuevo, como si no fuera solo el tipo arrastrado por sus decisiones impulsivas. Quería que sudara, que sintiera algo real por una vez. Esa noche, Karen encendió una vela en la cena y puso un poco de jazz como si estuviéramos viviendo en un comercial de perfumes. Casi me eché a reír. Realmente creía que esto había terminado, que yo había aceptado su infidelidad porque había obtenido una noche gratis a cambio. No tenía idea de que no usé esa noche de la manera que ella pensaba. Y en el momento en que se enterara, toda su realidad se pondría patas arriba porque yo ya no estaba jugando limpio. Estaba jugando con la verdad. Comenzó con su amiga Leslie. Eso fue intencional. Leslie era la persona más impulsiva y chismosa que Karen conocía, y yo sabía que si ella recibía el sobre primero, el efecto dominó se extendería más rápido de lo que yo jamás podría lograr por mi cuenta.
Deslicé el paquete blanco y grueso en su buzón justo antes del amanecer. Sin nombre, sin remitente, solo una tormenta silenciosa esperando desatarse. Al mediodía, llegó la llamada. Karen estaba en la cocina viendo Pinterest como si no pasara nada. Cuando su teléfono se iluminó, lo miró y frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «Leslie está llamando». Fingí estar limpiando el mostrador. Respondió con esa falsa ligereza que usan las mujeres cuando quieren parecer que no les molesta nada. «Hola, Les, ¿qué pasa?» Una pausa. Luego, su tono se quebró un poco. ¿Quién te envió qué? Otra pausa. Se puso de pie lentamente, avanzando hacia el pasillo. La seguí en silencio, teniendo cuidado de que no crujieran las tablas del suelo. «No, Leslie, cálmate. No sé quién enviaría eso, pero no es lo que parece». «Bien». Su voz iba en aumento ahora, enredada en pánico. «¿Podemos hablar de esto en persona?» «En serio, por favor, bórralo». Terminó la llamada y se quedó allí un largo rato, con el teléfono aún en la mano, mirando al suelo como si pudiera repetir sus decisiones a base de pura fuerza de voluntad. Luego se acercó a mí. Nunca olvidaré su rostro. Fue la primera vez que la vi, no calculadora, sino con puro miedo en bruto. Me tendió el teléfono como si fuera la prueba de un crimen que yo había cometido. «Alguien le envió a Leslie una captura de pantalla», dijo. «De Mace. De esa noche». Parpadeé lentamente como si lo escuchara por primera vez. «Ah, sí». Entrecerró los ojos. «Tú no fuiste. No lo harías». Me encogí de hombros. «¿Por qué lo haría?» Acordamos seguir adelante. Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Ese silencio entre nosotros podría haber partido la casa por la mitad. No volvió a preguntar, pero sus ojos se clavaron en mí el resto del día como si yo fuera un animal salvaje que de repente no podía predecir. Y eso era exactamente lo que quería. Quería que se diera cuenta de que yo ya no era la apuesta segura. Yo no era el esposo amable que doblaba sus suéteres y fingía no escucharla enviando mensajes a otra persona a la medianoche. Yo era el hombre al que ella le había mentido y ahora estaba bien despierto. 3 días después, ocurrió de nuevo. Esta vez fue su jefa. Karen llegó temprano a casa, con el rostro pálido y las manos temblando. «Tuve que salir del trabajo», dijo. Rita, mi jefa, recibió una de las capturas de pantalla. Me llamó a su oficina y me dijo que no es asunto suyo a menos que empiece a afectar cómo se me percibe en el campus. Luego me dijo que me tomara la semana libre. Levanté la vista de mi computadora portátil y dije, tal vez sea un buen momento para descansar. «¿Has tenido muchas cosas últimamente?» No respondió. Simplemente se sentó lentamente en el borde del sofá como si temiera que colapsara debajo de ella. Su voz era un susurro cuando finalmente preguntó, «¿Tú también enviaste esa?» Y esta vez, la miré directamente a los ojos y le dije, «No». Lo cual, por supuesto, era técnicamente cierto porque yo no lo envié. Lo hizo Miles. No durmió esa noche. La escuché moverse por la cocina a las 3 de la mañana, abriendo gabinetes, caminando, llorando en silencio. Se estaba desmoronando. Y por una vez, no me acerqué para consolarla. Dejé que cayera en el silencio que ella construyó para mí hace semanas cuando salió de nuestra casa con lápiz labial rojo y secretos. Pero aquí está la parte que no esperaba. A la mañana siguiente, me entregó un sobre. Sin palabras, sin notas, solo un pequeño sobre beige colocado junto a mi taza de café con manos temblorosas. Adentro, había una sola foto, una imagen granulada de mí saliendo de la casa de Mara. Me quedé helado. Karen observó mi reacción como un halcón. «Hice que alguien te siguiera», dijo suavemente. «Porque necesitaba saber si estabas faroleando». Mi corazón latía contra mis costillas como un tambor en una jaula. Abrí la boca, pero no salió nada. «Sé que no te acostaste con ella», continuó. «Llamé a Mara. Me lo contó todo. ¿Qué hablaron? ¿Que lloraste? ¿Que te fuiste antes del amanecer?» No dije ni una palabra.
Karen dio un paso adelante. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto, Daryl? ¿Por qué estás destruyendo todo? Y simplemente me reí. Salió de mí como el aire escapando de un neumático. ¿Por qué estoy destruyendo todo?, dije, finalmente dejando suelta la amargura. Te diste por vencida con este matrimonio el segundo que cruzaste esa puerta y dejaste un corazón en una nota como si yo fuera un idiota despistado. Se estremeció, pero no me detuve. Pediste una noche con otro hombre. Te divertiste y luego llegaste a casa y me entregaste una mentira envuelta en lápiz labial y una falsa normalidad. Así que no te quedes ahí y me preguntes por qué estoy haciendo esto. Pregúntate a ti misma por qué te lo permití. Karen no volvió a hablar ese día, pero podía verlo. El pánico en su columna, las grietas formándose detrás de sus ojos. Pensó que había sido más astuta que yo, pero aún no había terminado. Y el siguiente sobre, ese era para Mace. El sobre que le envié a Mace no era un mensaje. Era un espejo. Sin amenazas, sin dramas, solo una única línea impresa debajo de la captura de pantalla. Ella me dijo que no significaba nada. Te dijo que lo significaba todo. Alguien está mintiendo. Sabía qué tipo de hombre era Mace. Engreído, carismático, demasiado acostumbrado a conseguir lo que quería. Pero incluso hombres así no pueden ignorar la culpa para siempre, o el miedo. Esperé 4 días. Luego, como un reloj, el teléfono de Karen sonó mientras ella estaba en la ducha. La pantalla se iluminó con su nombre. No contesté. Solo vi cómo parpadeaba una y otra vez hasta que se detuvo. Salió minutos después, envuelta en una toalla, tarareando para sí misma como si las paredes no se estuvieran derrumbando. Miró el teléfono, vio la llamada perdida y se paralizó. Vi cómo sus labios se separaban, cómo sus dedos temblaban levemente. No ha llamado en semanas, dijo más para sí misma. Luego bajó la voz. ¿Qué hiciste? Solo dije, elegiste la opción 2. Este es el resultado. No gritó esta vez. No lo negó. Simplemente se sentó en el borde de la cama como si alguien le hubiera cortado el oxígeno. Esa noche, apenas tocó su comida. A la mañana siguiente, ni siquiera se vistió. Pasó la mayor parte del día en la cama, en silencio. Pero a altas horas de la noche, cuando pensó que estaba dormido, la escuché susurrar algo en su teléfono, solo 2 palabras. Lo siento. No sé si era para mí o para él. Tal vez incluso para ella misma, pero ya no importaba porque la verdad había hecho su trabajo. Y ahora era el momento de dejar algo atrás, algo que ella no podría ignorar. Me fui de la casa antes del amanecer. Sin gritos, sin tirar maletas, sin escenas dramáticas, solo silencio y una nota doblada en su lado de la cama. Un último mensaje. No escribí una novela. No le di la satisfacción de un colapso nervioso. Solo escribí esto. Te diste permiso para explorar. Me di permiso para irme. Espero que lo que estabas buscando haya valido la pena por lo que perdiste. Esta fue tu elección, no la mía. Ni siquiera escuché su reacción. Bloqueé su número en el camino a mi nuevo departamento. Miles me ayudó a mover las cosas más pesadas. El resto lo dejé atrás. Fotos de la boda, recuerdos de aniversario, los estúpidos y pequeños imanes que coleccionábamos de cada viaje. Ya no los quería. Ya no era esa versión de mí. Los primeros días fueron pesados. Solitarios, sí. Silenciosos en el sentido equivocado. Extrañaba al gato Kelvin más de lo que la extrañaba a ella. Pero entonces algo empezó a cambiar. Lenta, silenciosamente, empecé a dormir toda la noche. Empecé a beber café porque me gustaba, no porque ella lo preparara primero. Volví a abrir la tienda de acuarios, pero esta vez añadí una exhibición en la parte delantera para los niños que no tenían los pesos para pagarlo. Mini frascos de arrecife, solo agua, conchas, un poco de coral falso, un recordatorio de que la belleza no tiene que ser grande, costosa, ni siquiera permanente. Solo tiene que ser honesta. Y luego, 2 semanas después, Mara pasó por allí.
Trajo galletas que sus hijos hornearon y me preguntó si alguna vez había tenido tiempo de instalar ese tanque de pez payaso que le prometí. No preguntó por Karen. No intentó buscar un cierre. Simplemente se sentó conmigo en la tienda mientras yo ajustaba la iluminación de un tanque lleno de anémonas moradas. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaba fingiendo estar bien. Simplemente lo estaba. Karen intentó contactarme. Correos electrónicos, llamadas bloqueadas, incluso una carta a través de mi antiguo apartado de correos. No leí nada de eso porque ella tuvo su elección. Yo tuve la mía. Y ahora finalmente sé cómo se siente la paz. No es ruidosa. No es dramática. Es simplemente silenciosa. Y esta vez no le tengo miedo.